¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Espero de todo corazón que este vídeo te encuentre genial, lo mejor que puedas estar. Así que bueno, vamos a ver un poquito cómo están estas energías, que además os lo preguntaba por curiosidad, porque bueno, se me han ocurrido las preguntas y os lancé la encuesta y bueno, después del resultado de la encuesta, que os agradezco muchísimo todas las personas que habéis participado, muchísimas gracias de verdad por haber participado y siempre... Pues vamos a ver siempre, como os explico, sin ninguna opinión personal, sin ninguna predilección previa, humanamente, humildemente, lo que los arcanos nos quieren guiar y siempre con mucho ánimo de ser la persona que, bueno, pues que lea lo que las energías del destino quieren acercarnos. Y claro, por supuesto, evidentemente, pues el tema elegido que vamos a abordar es el Bitcoin. Es el Bitcoin, porque claro, nos toca a todos. Vamos a empezar ya mismo. Vamos a preguntar, ¿verdad?, si el Bitcoin es una moneda de futuro y cómo va a ser el futuro. O sea, ¿cómo va a ser? Sí, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Qué nos espera con el Bitcoin verdaderamente? Como ya sabéis, además, hay algunos países que vamos a ver en concreto cómo les va a ir, pero eso será la siguiente lectura, o sea, estará ahora, un poquito más adelante en el vídeo, lo podrás encontrar. Bueno, pues ya está, vamos a ver un poquito qué vibración está para el Bitcoin en futuro. Bueno. Lo primero que se puede percibir es que el Bitcoin está sujeta a una serie como de movimientos todavía. Yo diría que de cooperación o de fusión o de ciertas evoluciones que tendrán que ir tomando como cada vez más definición. Le falta como un punto de transformación a todo esto y yo creo que no será la moneda del futuro tal y como la conocemos actualmente. Estará tan sometida a esos cambios. Fijaros, cuidado que vienen por aquí dos arcanos. Fijaros que tal y como está no puede serlo, no lo es. Es como si tuviera que tener esos cambios, esas energías que tienen todavía como que aclararse. Fijaros que la respuesta es la justicia. Para mí esto significa que hay algo que a nivel legal se tiene que crear, implementar o modificar, y que tal y como está en estos momentos, vuelvo y digo que no es justamente o con exactitud lo que será en futuro. Yo veo claramente que a corto o medio plazo Bitcoin sale adelante. Yo veo que a corto o medio plazo van a estar buscando mucho la manera de encontrar las vías de legalización en los máximos lugares posibles. Y aunque en las estructuras que tenemos ahora mismo en 2-3 años van a intentar acotar o limitar mucho todo esto, también Bitcoin va a luchar fuertemente, de una manera fortísima, por salir adelante, aunque les toque fusionarse con otras criptomonedas, aunque les toque hacer cambios en las medidas legales y aunque les toque, como se suele decir, remangarse y ponerse a trabajar. Como yo veo mucho proceso de transformación, claro, esto hay que datarlo un poquito en el tiempo, ¿sí? Vamos a poner orientativamente un año, como mucho a 2 años, como mucho a 2 años. Y aunque se ve claramente que hay una evolución de la criptomoneda en sí, pues claro, esto será una evolución que, como bien sabéis, los bancos o las estructuras económicas de las naciones tendrán que saber muy bien cómo meter la cabeza, porque
en cierta manera, pues parece como que en parte estas estructuras económicas quieren ralentizar, anular o frenar, pues claro, evidentemente una estructura secundaria que se está intentando meter a comerse parte del pastel que tienen las estructuras económicas. Evidentemente, los bancos van siempre a intentar crear algún tipo de criptomoneda suya, que ya la hay, como es la Ripple, por ejemplo. Además, aunque lancen alguna, los bancos o las estructuras financieras van a tener una tendencia muy clara en donde se les va a ver bastante el plumero. Se van a ver situaciones que quizás bueno, pues les den ciertas ventajas, al final terminen como un poco ellos, como se suele decir, bueno, pues creando las cosas y al mismo tiempo también ellos se lo guisan, ellos se lo comen y al final ellos se hacen la digestión, ¿no? Es como que será el mismo producto de ellos, pero como, vamos a decirlo así, como tapado, como aparentado, ¿eh? Monedas virtuales como Ripple, por ejemplo, como te digo, que tienen su origen a nivel bancario. Así que antes o después probablemente esto conlleve una serie como de transformaciones, rechazos y mala aceptación. Sería un poco el resumen. Para este tipo de monedas, como os explico, que los propios bancos están como haciendo poner en funcionamiento. Fijaros que estas estructuras tienen su monopolio, claro, tienen un monopolio muy impresionante, ¿no? Fijaros aquí la carta de la abundancia justamente pegado al arcano de la estructura económica. No van a dejar fácilmente, como os explico, que se coman su trozo de pastel los bancos, ¿eh? Actualmente, pues ya sabéis quién son quienes tienen el poder y no van a querer tan fácilmente soltarlo. Y esto, claro, va a implicar a corto o medio plazo que van a buscar, bueno, pues crear sus propias vías para, como os explico, hacerse parte de. Vamos a ver entonces cómo va a evolucionar un poquito el tema de la criptomoneda en general con respecto a las estructuras del banco, a las estructuras bancarias, ¿eh? Vamos a ver un poco cómo va a ser esa evolución. Vamos a ver. Vamos allá. Bien. Bueno, se ve muy claro que dentro de la evolución va a haber una serie de obstáculos importantes, ¿eh? Básicamente porque claramente se ve como si hubiera una parte en la que se tiene que legalizar o aclarar verdaderamente cuáles son los pasos legales o cuáles son los pasos que las estructuras económicas, los gobiernos, les van a dejar o cómo van a dejar que evolucionen. Entonces, al final esto es como que yo veo muy claro que las estructuras financieras van a intentar de verdad crear ellos o tomar ventaja creando algunas. Y como os explicaba, esto puede dividirse como en dos tipos de naciones, en las que estarán simpatizando en la moneda virtual, en concreto la Bitcoin, o las personas o los grupos de gobierno que estén justamente rechazando, como sabéis que por ejemplo China ya rechaza este tipo de transacción o de manejo económico. Claro, evidentemente con esto lo que se están ahorrando verdaderamente son una cantidad muy grande de impuestos y por supuesto, claro, con el Bitcoin se estarían como, entre comillas, anulando las entidades financieras
o grandes estructuras financieras que estaban funcionando precisamente del manejo económico, del poder del manejo económico. Aquí, con Bitcoin y con las monedas virtuales, esto estaría como fuera de juego. ¿Qué supone? Bueno, pues claramente supone que esto es como una especie de organización económica con este tipo de moneda, con este tipo de moneda virtual, pues de organización económica muy descentralizada, ¿no? Una organización económica casi que solamente por sí misma se sostiene y que realmente es muy jugoso, es muy atrayente, es muy idealista, pero va a tener una tendencia a que le vengan precisamente pisando los talones porque es tan bonito, que quizás esto a mí me resuena un poco a que no es tan factible o no es tan fácil de llevar a cabo. De hecho, creo verdaderamente que van a estar justamente las estructuras de gobierno, en concreto unos cuantos, exactamente como un poco incluso persiguiéndolo o buscando el detrimento, buscando el no éxito de este tipo de Bitcoin y otras monedas virtuales. Creo de verdad que con los arcanos que además y las energías que se mueven, no hay que escatimar o menospreciar la moneda de verdad, la moneda que tenemos. ¿Por qué motivo? Pues porque sería muy de riesgo volcarnos por completo, aunque van a funcionar muy bien, insisto, en los próximos meses. Realmente hay que, o al menos yo así según se puede percibir aquí, según los arcanos se puede percibir claramente, que será algo que funcione verdaderamente demasiado bien. Demasiado bien. ¿Qué significa demasiado bien? Pues significa que buscarán restringirlo de alguna manera. En concreto, insisto, algunos grupos de países. Por eso, en cierto modo, lo que tiene que ver con la moneda habitual, deberemos de ser, por lo tanto, precavidos o un poco conservadores para no jugarnos todo a una. Esto es el filo del iceberg, como se suele decir. ¿Por qué? Porque solamente estamos viendo la parte superior de esta situación. Solo estamos viendo lo que hay visible. Pero por debajo de todo esto hay mucha energía que va a proyectarse y que todavía no estamos viendo. De hecho, yo creo verdaderamente que hay muchas cosas que van a tener que ser implementadas, que van a tener que ser reguladas, y que aunque esto sea así, tenemos aquí un potencial muy fuerte para poder en parte, bueno, vamos a decirlo así, negociar con los grandes gigantes financieros y con las grandes estructuras. En parte, esto puede hacer que se vean obligados a renegociar. En cualquier caso, esto sigue siendo muy, muy positivo. Bueno, ¿qué os parece si preguntamos ahora, por ejemplo, del Salvador, exactamente cuál es la tendencia o qué va a ser la tendencia en El Salvador? Porque, como sabéis, recientemente lo han ya implementado oficialmente. Están dando un tiempo para vamos a decirlo así, ¿no?, la transición económica, pero lo están implementando ya oficialmente en su sistema económico. Vamos a ver qué resultado le va a dar a El Salvador todo esto. Vamos allá. Vamos a ver, Bueno, el mundo. El arcano del mundo, Clarísimamente esto, yo veo grandes avances en la economía, veo que realmente es una situación que en la práctica va a sacar en adelante la economía del país. Se ve claramente que muchas cosas aquí, esta es la respuesta, el as de pentáculos.
van a ser muy, muy positivas. De hecho, estoy viendo que esto puede hacer resurgir a nivel económico empresas o a nivel empresarial. De verdad se ve cómo se refuerzan mucho algunas empresas al, vamos a decirlo así, ¿no? Al implementar este tipo de situación que incentiva mucho, ¿no? El avance económico, facilita y hace que sea mucho más práctica la economía y el hacer proyectos a futuro. Así que importantísimo, de vital importancia para Salvador este paso en adelante. De hecho, también es cierto que aquí se pueden ver algunos puntos económicos que se pueden hacer más complejas puntualmente para El Salvador, que quizás puedan tener que ver con algún tipo de bueno, pues de empresa que quizás tenga cierto grupo empresarial que tenga cierta tendencia a hacer fraude. Esto tendrán que estudiarlo bien, o que quizás incluso utilicen este sistema para ganarse o quitar en cierta manera o poder trabajar de una manera oculta con cierta economía. Esto es cierto que es una de las desventajas que tiene, pero creerme que son unas desventajas que una vez que se regulen o una vez que se pueda al mismo tiempo hacer que todo esto se reencauce, de verdad que puede ser un resultado bastante suculento, bastante jugoso. Y aquí hay una jugada del presidente de Salvador que realmente no es una jugada, es la jugada. Es decir, está siendo muy hábil, muy hábil, de verdad. Y bueno, claramente esto evidentemente, claro, una vez que se vea el resultado, puede ser como algo que se quiera como extrapolar, algo que se quiera extender entre otros países a medida que se vaya viendo cómo fluye económicamente, ¿eh? Y esto se irá viendo, entiendo que no tardando mucho, no tardarán muchos meses en crear claramente una serie de resultados directos. Es cierto que como Bitcoin al mismo tiempo hemos dicho que iba a ir evolucionando, es decir, va a estar en constante cambio, a la vez que, por ejemplo, este país ha tomado la iniciativa, ¿no? Como ya, si no me equivoco, lo hizo Japón un par de años antes. Y claramente esto está muy bien estudiado, como os digo, ¿eh? Sinceramente creo que una criptomoneda que se visualice a un nivel de todas las naciones, a medio plazo va a ser muy difícil por lo que os cuento. Hay organizaciones y intereses mundiales que lo van a estar regulando muchísimo y lo van a estar controlando, queriendo controlar mucho, ¿eh? Pero evidentemente también pues tendrán, esto es lo bueno, tendrán que negociar lo que ya hay. Es decir, tendrán que un poco también esforzarse por dar buenos motivos, buenas razones. Se verán obligados, claro, a dar buenas razones, ¿eh? Así que yo sobre todo me gustaría dejar ese punto de, sobre todo de esperanza, de que pueda ser de verdad una herramienta para una economía un poquito más justa, ¿eh? Panamá, vamos a mirarlo, pero me da una sensación de querer ir empezando a ponerse también manos a la obra. Vamos a confirmarlo.
Fijaros qué arcanos, ¿eh? Se han saltado. Aquí viene la confirmación. Pero vamos a verlo, ¿eh? Bien, vamos allá. Fijaros. Vamos allá. Bueno. Dice que todavía tomará un poquito de tiempo, pero claramente se ve cómo va a ir empezando a buscar alianzas. Se ve claramente cómo ya tiene muchas ideas en su cabeza. Y se ve claramente cómo la tendencia va a ser que sí. Claramente puede haber incluso algunas empresas o algunas estructuras que no estén muy de acuerdo. Pero yo veo claramente que es algo que no frenará por completo el plan. Lo puede paralizar, lo puede estancar la decisión final, pero no lo va a completamente a cancelar. Todo lo contrario, veo claramente que es muy probable que Panamá, como os explico, tardando un poquito más, un poquito menos, también dé el paso. Y en cuanto a Paraguay, vamos a confirmar Paraguay. Bien, vamos allá. Vamos a ver, Paraguay. Qué energías, Paraguay. Bueno, dice claramente que habrá como una especie como de red de países que estarán un poco más conectados en este aspecto. Que en un principio, Paraguay puede estar como frenándolo un buen tiempo. Puede estarlo frenando un buen tiempo. Y puede ser incluso que esto cree, en cierta manera, en el tiempo, en el espacio, vamos a decirlo así, en el margen que se van a estar creando para avanzar en este aspecto, podría ser incluso como algo que estén como testeando o probando. Incluso yo veo como cierta prueba, cierto intento en el que quizás, pero yo veo claramente que darán el paso finalmente, que estarán como expectantes a resultados, y que será algo que, aunque no lo tengan tan claro cómo implementarlo o tengan que pararlo para ver cómo, porque no funcione correctamente o haya algunas cosas que tendrán que retocar más que otros países, no sé el por qué, pero aquí aparece así, así aparece. Que al final, bueno, es cierto que aparece claramente como una situación en la que puedan hacer algún tipo de, como os explico, de intento firme. Y bueno, después están otros países como por ejemplo pueden ser, vamos a preguntarlo, China. China ya sabéis que lo cataloga como algo ilegal, que se declaró ya hace meses como algo ilegal. Y los veo realmente bastante cerrados. Se tendrían que ver prácticamente obligados a, y no van a ser de momento simpatizantes, a no ser que les inviten amablemente por mucha mayoría. Así que China de momento yo veo claramente que no será. Vamos a confirmarlo, Vamos a confirmarlo.
fijaros que viene este arcano, el as de cálices. ¿Para mí qué significa? Significa que pueden ser, ahora mismo pueden estar como, en algún sentido, como sintiendo que es algo a lo que los pueden como invitar, a lo que los pueden como, con el tiempo, los podrían como tentar un poco al cambio y podrían llegar a pensarlo, pero la respuesta es la muerte. ¿Qué significa? Que de momento no van a estar. Y además esto viene directamente de un mandato muy, muy superior. Es decir, no es que las estructuras económicas verdaderamente sea quien impongan este sistema, sino que quien está a la cabeza está contrario y con el tiempo se tendría que ver obligado, pero no, de momento yo claramente veo que no se mantendrán en la misma postura, Me refiero, claro, evidentemente al plazo más o menos orientativamente de un año, Vamos a ver, yo os diría además que igual que China, va a haber varios países. España se encuentra en uno de estos países. Yo veo claramente que España de momento tampoco va a participar ni va a simpatizar de este tipo de moneda. Pero es cierto que algunas entidades que puedan trabajar internacionales, como bancos internacionales, bancos multinacionales, puedan, claro, evidentemente jugar con esta variable, Y aquí va a ser la ley del más listo y la ley del más fuerte y la ley del que sepa venderlo mejor. Porque además yo estoy viendo que esto en España podría utilizarse incluso como una especie de interés político para hacer oposición al gobierno. Este tipo de estructura se puede utilizar a nivel político en los países en los que se sea reticente como una especie de proyección de la oposición para poder subir. Es decir, yo veo que lo utilizarán como escudo, como herramienta para que la gente vote al partido que lo defienda, este tipo de moneda. Y España yo veo que será uno de esos países. Fijaros cuántas cosas nos pueden decir los arcanos de las tendencias. Yo creo que nos están orientando estupendamente bien y que nos están diciendo exactamente por dónde van las cosas. Puedes siempre, claro que sí, decir, evidentemente, estoy esperando a saber cuál es tu opinión, cuál es tu sensación con respecto a lo que acabamos de ver. Y, por supuesto, siempre con muchísimo ánimo, vuelvo a decir, porque es así, de dar luz, de aclarar, de traer un poquito de acercar un poquito el futuro, porque ya sabéis que aquí podemos ver siempre un poquito la causa y la consecuencia. Y por supuesto, siempre con ánimo, pues eso, de aportar algo de claridad. Aquí me tenéis una vez más. Y siempre también esperando, claro que sí, además de vuestros comentarios, pues vuestras preguntas. Porque, por ejemplo, bueno, podemos estar viendo también si hay bastante interés en algunos países o en cómo evolucionarán las cosas en algunas zonas y qué sería quizás lo mejor, ¿no? Lo más óptimo para la economía y si funcionaría bien y si, por supuesto, convendría esta nueva opción que, como veis, bueno, que no es tan nueva, que lleva unos años, pero que ahora es cuando está tomando de verdad pues más importancia. Bueno, siempre todo lo que tiene que ver con inversiones, por favor, lo tenemos que hacer con muchísimo cuidado y con lo que acabo de decir, no os quiero, por supuesto, hacer que toméis ningún tipo de acción, sino sencillamente pues ver un poquito cuál es la tendencia. Y bueno, con mucho ánimo de verte muy pronto. Espero de todo corazón que nos estemos conectando y viendo en el próximo vídeo muy pronto y por supuesto diciéndote que eres mi luz. Chao.